Mi nombre es Amparo Chiñagua Mozambique. Soy obstetra asistencial con especialidad en emergencias obstétricas y unidades críticas. Actualmente no ocupo ningún cargo, simplemente soy obstetra asistencial del servicio de emergencia. Bueno, durante la primera etapa de la pandemia, como el hospital estaba destinado a ser hospital COVID, entonces nosotros las obstetras es hacer un poquito de reseña histórica y hacer memoria de lo que sucedió en ese momento, ¿no? Se recibió una orden por parte del director de ese momento que nosotros las obstetras no íbamos a recibir ninguna gestante y que nosotros podríamos ser trasladadas a otro establecimiento de salud. Sin embargo, nosotras las obstetras tomamos decisiones y dijimos que en ese momento que nosotros no podíamos abandonar nuestro establecimiento de salud, que teníamos que estar también enfrente de todo eso porque existían gestantes que iban a venir también con esta enfermedad. Entonces el director nos puso en todos los servicios. Nos hicieron cubrir servicios de hospitalización, emergencias y también otros lugares. Nosotros no nos desempeñamos en ese momento exclusivamente como obstetras dedicados a gestantes, sino a la población en general. En caso mío, en la primera ola, en primera instancia me pusieron a rotar en el servicio de emergencia. Por necesidad de servicio, nos tuvieron que mandar como responsable, en este caso yo como responsable de otros servicios de hospitalización, y posteriormente nos tuvieron que rotar en el segundo piso. En la primera ola, cuando trabajamos aquí en emergencia, se veía todos los pacientes, niños, adultos, gestantes, ancianos, de todo. Entonces nosotros como obstetras estamos preparados para diferentes áreas, no solamente para la atención madre-niño, sino también estamos preparados para poder socorrer a nuestros pacientes. Entonces en ese momento, en la primera ola, aquí en emergencia, nosotros realizábamos tratamiento, realizábamos traslado de paciente, todo lo que el paciente en ese momento, el paciente con COVID necesitaba. Sinceramente, contar la experiencia es muy doloroso todavía, porque nunca imaginé ver una pandemia que barriera con tantas vidas. En el servicio de emergencia vimos morir a muchas personas en circunstancias inimaginables. Disculpen si es que aún todavía me conmuevo porque es algo que no sé si algún día con pase de los años esto pueda borrar de mi memoria. Pero realmente me hacía recordar como en las películas antiguas que hacían ver de los leprosos, en donde no había capacidad para más pacientes, pero todos venían aquí. Todo el primer piso del hospital estaba copado por gente, muriendo por un lado, muriendo por otro lado, porque a muchos de ellos la medicina no les hacía efecto, como también a muchos de ellos le faltaba la atención, porque no había personal necesario, personal para poder seguir atendiendo la necesidad de cada uno de ellos. Las personas aquí en emergencia venían trayendo muchas veces sus colchones, sus mecedoras, y algunos que probablemente no tenían los medios traían sus cartón y se echaban por cualquier lado. Disculpen la comparación. Como aquellos perritos y zurritos que están en la calle, no nos dábamos abastos para verlos en un pequeño momento cuando podíamos ir a verlos. En algunas ocasiones se encontrábamos ya sin vida. Era muy doloroso porque en ese momento yo pensaba que podría ser mi padre, podría ser mi hermano, algún familiar, algún vecino, algún conocido. Y era muy doloroso, era muy traumático ver a personas morir de esa forma. Yo salía de la casa 6 de la mañana, salía solamente con máscara y sin saber si iba a regresar o no iba a regresar, porque la calle era tan silencio que si algo sucedía, si me sucedía algo en el camino, no sabía si iba a regresar. Pero venía acá porque yo sabía que la gente me necesitaba. Yo sabía que los compañeros necesitaban mano y no podía darme atrás. ¿Cómo trabajábamos? En circunstancias realmente desesperantes, se podría decir, porque nos poníamos tantas ropas, nos cubríamos tanto que nos deshidratábamos por dentro, sudábamos tanto porque la ropa plastificada que nos poníamos nos daba tanta calor y no teníamos aire acondicionado en los servicios, no podíamos ni tomar agua, ni comer, pese a que también tenemos que dar gracias a algunas empresas que sí nos apoyaron. Teníamos agua a cantidad, bebidas a cantidad, comida a cantidad,
pero el temor de contagiarnos era tan grande que en el caso mío yo no comía ni tomaba nada durante las 12 horas de turno que yo tenía que cubrir. Cuando llegaba a las 7 de la noche teníamos que regresar a casa. Pero ¿cómo nos íbamos? ¿Cómo regresábamos? Regresábamos con dolor en el alma, sin saber si al día siguiente íbamos a encontrar a esa persona con quienes habíamos tenido un acercamiento médico. Y llegar a la casa también era otra odisea, porque no podíamos acercarnos a nuestros familiares. Tengo 2 hijos. Y ustedes no se imaginan qué tan doloroso es no poder acercarte a tu hijo, estar aislado de tu familia, por el simple hecho de protegerlos a ellos, porque nosotros no sabíamos si es que llevábamos o no llevábamos el COVID a casa. Realmente fue muy traumático. En el caso mío yo no podía, me tuvieron que aislarme de mi casa, vivía casi en la vereda de la casa, pero sabía que tenía una responsabilidad con mi familia y con mi familia médica también, y con mis pacientes. A Dios gracias, yo no me enfermé en la primera ola, pero sí me enfermé del alma y no sé si algún día pueda curarse esa herida. Desde ese momento yo comencé a valorar mucho mi trabajo, a los pacientes, a mi familia, a mis hijos en especial. Y quizás es de más mencionar que hasta mis animales, porque los únicos a quienes yo me podía acercar, con los únicos yo podía compartir en ese momento mi felicidad o mi tristeza o mi trauma, era con mi perro y con mi gato. Espero que Dios nunca más, a menos de lo que yo lleve de vida, pueda enviar otra pandemia similar a esto, que realmente fue muy doloroso. No, durante toda la pandemia solamente me dediqué a trabajar para el hospital regional. Cuando los compañeros comenzaron a enfermarse, a nosotros que aún estábamos sanos nos comenzaron a dar horas extras. Teníamos que cubrir los espacios que ellos dejaban. Siempre los turnos estaban cubiertos por horas extras que nosotros hacíamos. Quiere decir que casi nosotros no descansábamos lo reglamentario que estaba hecho para cada personal de salud. La pandemia nos dejó realmente grandes aprendizajes, a valorar la vida, a valorar la amistad, a valorar nuestra familia, quizás a querernos un poco más, a entender más al paciente, porque después de todo nosotros nos debemos a ellos. Las recomendaciones que debemos dar a los peruanos es que cuidemos nuestra salud. Nuestra salud es importante y la vida por ende. Entonces, confíen en nosotros. Empiecen a confiar en el personal de salud y al Perú, a nuestras autoridades, que tomemos también en cuenta que hay muchas personas que necesitan que implementen mucho mejor todo lo que son los establecimientos de salud con personal, con equipamiento necesario, con insumos